Decís que te gusta algo. Y mientras lo decís, hay algo adentro que no está del todo seguro. No es mentira. Pero tampoco es completamente tuyo. Es más bien como un eco de lo que dijeron otros, de lo que se supone que debería gustarte, de lo que encaja con el grupo en el que estás. Lo decís. Suena bien. Y sin embargo hay algo que no termina de cerrar. Y si alguien te preguntara en este momento, no qué música escuchas, no qué película le recomendarías a alguien, sino que te gusta de verdad, solo a vos, sin nadie mirando, no tenés tan claro la respuesta. Eso no es falta de personalidad. No es superficialidad. Es una de las experiencias más específicas y más poco nombradas de esta etapa. El momento en que la influencia externa es tan densa que el deseo propio todavía no encontró suficiente espacio para aparecer con claridad. Y entender por qué pasa eso cambia completamente la relación con esa confusión. Y esa confusión, la de no saber claramente qué es tuyo y qué es del entorno, es exactamente lo que este episodio viene a examinar. Y esa confusión merece más que ser descartada. Merece ser entendida. Lo que estás experimentando no es excepcional ni es una falla. Es una de las experiencias más comunes y menos habladas de esta etapa. Y entenderla cambia la relación con ella. Eso es exactamente lo que este episodio busca hacer. Y eso ya es suficiente razón para prestarle atención. Porque lo que está adentro buscando aparecer merece que le prestes atención. Y eso merece ser nombrado. Cuando alguien pregunta qué te gusta, la respuesta casi siempre llega antes de que la hayas pensado. Música, películas, ropa, actividades, opiniones sobre cosas, todo eso tiene una respuesta lista. Una versión de vos que ya sabe qué decir. Que sabe que encaja con el grupo, que genera aceptación, que evita el rechazo. Esa versión es eficiente. Funciona bien. Pero hay momentos, solo, sin nadie mirando, sin que importe la respuesta, en que esa versión se calla un momento. Y en ese silencio, la pregunta aparece, ¿esto es lo que a mí me gusta? ¿O es lo que aprendí que me tenía que gustar? Hay algo específico que pasa en esta etapa con el deseo. El deseo propio, lo que genuinamente querés, lo que te llama, lo que te genera entusiasmo sin que nadie lo valide, requiere un tipo de soledad interior que no siempre está disponible. Requiere tiempo sin input. Requiere espacio para explorar sin ser evaluado. Y esta etapa de la vida es exactamente la que tiene menos de eso. El grupo está siempre presente, físicamente o en la pantalla. La comparación es constante. El input llega de todos lados. Y en esa saturación, el deseo propio a veces no puede distinguirse del deseo reflejado. Hay algo que vale nombrar sobre la diferencia entre adoptar gustos genuinamente y adoptarlos por presión de pertenencia. A veces alguien descubre algo, una música, una película, una actividad, a través de otras personas. Y después de explorarla un poco se da cuenta de que genuinamente le gusta. Ese proceso es normal y sano. La exposición a través de otros es uno de los modos principales de descubrir cosas. El problema no es descubrir cosas a través del grupo. El problema es cuando no hay suficiente espacio para distinguir qué de lo que el grupo propone realmente resuena y que solamente encaja. Hay también algo que vale decir sobre la velocidad del entorno. El ritmo del contenido, las tendencias que cambian cada semana, el ciclo constante de lo nuevo, todo eso produce un tipo de consumo que deja poco espacio para que algo penetre de verdad. Para que una cosa se instale en el interior de una manera que produzca preferencia auténtica. Y sin ese tiempo de instalación, lo que queda es una capa de referencias muy amplia y muy superficial. Mucho conocido, poco genuinamente propio. Hay personas que a esta edad ya tienen claridad absoluta sobre lo que les gusta y lo que no, y hay personas, muchas más de las que se habla, que tienen esa capa de referencias sin fondo propio, y que sienten la confusión pero no saben cómo nombrarla. Esta confusión no es señal de que algo está mal. Es señal de que el proceso todavía está en curso. Y ese proceso tiene una lógica que vale entender. Si reconoces algo de esto,
Si hay algo en la descripción de esa respuesta que llega antes de que la hayas pensado que resonó, lo que viene explica de dónde viene eso. Hay algo más que vale nombrar sobre el momento específico en que la confusión se hace más evidente. No es en el grupo, donde la respuesta ya está disponible. Es en los momentos de soledad, cuando el input para. Es ahí, sin nadie para espejarse, sin contenido que consumir, cuando la pregunta aparece con más fuerza. ¿Que me gusta de verdad? Hay también algo que vale decir sobre cómo esta confusión coexiste con una seguridad aparente hacia afuera. La mayoría de las personas de esta edad que tienen esta experiencia no la muestran. Por afuera tienen opiniones, tienen gustos declarados, tienen posiciones. La confusión vive adentro, en ese espacio interior que los demás no ven. Y esa disociación entre la seguridad externa y la confusión interna produce su propio tipo de cansancio. Hay también algo que vale decir sobre la diferencia entre este proceso y la idea de que sos demasiado influenciable. Ser influenciado por el entorno no es una falla de carácter. Es lo que hace un sistema nervioso joven en formación cuando opera en un entorno de alta densidad social. La permeabilidad al entorno no es el problema, es la ausencia de suficiente espacio para procesar lo que entra. Si reconoces algo de esto, si hay algo en la descripción de esa respuesta que llega antes de que la hayas pensado que resonó, lo que viene explica de dónde viene eso. Hay también algo que vale decir sobre la relación entre esta confusión y la autoestima. Muchas personas interpretan no saber qué les gusta como una señal de que son menos interesantes, menos definidas, menos alguien. Esa interpretación es la que más duele. Y es también la menos precisa. No saber todavía qué te gusta de verdad no dice nada sobre qué tan interesante sos. Dice algo sobre la etapa del proceso en que estás. La confusión sobre el propio deseo no surge de la nada. Tiene un origen muy específico. El proceso de formación de la identidad requiere, entre otras cosas, poder experimentar el propio interior sin que sea inmediatamente evaluado por otros. Requiere la posibilidad de tener una opinión que nadie más comparte, de encontrar algo hermoso que el grupo considera aburrido, de no saber todavía si algo te gusta o no y tener tiempo para averiguarlo sin presión. Ese tipo de exploración interna necesita espacio. Y el espacio disponible para eso está determinado, en gran medida, por el entorno. Cuando el entorno es muy denso en términos de influencia, cuando hay mucho input, mucha evaluación, mucha presión de pertenencia, el proceso de formación del gusto propio se dificulta. No porque la persona sea menos capaz, sino porque el gusto propio requiere silencio relativo para distinguirse. Y en ausencia de ese silencio, lo que se adopta es lo disponible, el gusto del grupo, el gusto de las figuras de influencia, el gusto que genera aprobación. Hay algo que la psicología del desarrollo describe como el proceso de diferenciación. Diferenciarse implica poder decir, esto no me gusta aunque le guste a todos. Esto me gusta aunque no le guste a nadie, esta es mi opinión aunque sea diferente a la del grupo. Ese proceso requiere un mínimo de seguridad interna, la capacidad de sostener la propia perspectiva aunque no sea validada externamente. Y esa seguridad toma tiempo en desarrollarse. No está completamente disponible en la adolescencia, y eso es normal. Lo que muchas personas de esta edad experimentan es exactamente eso. La dificultad de diferenciarse porque la seguridad necesaria para diferenciarse todavía no está completamente instalada. Entonces lo más disponible es el gusto grupal, que es también el más seguro relacionalmente. El que no genera rechazo. El que asegura pertenencia. Y mientras eso ocurre, el gusto propio se va construyendo en los márgenes, lentamente, con menos visibilidad, pero construyéndose igual. Hay algo más que vale decir sobre el rol específico de las pantallas en este proceso. El tiempo que antes existía para el aburrimiento productivo, los momentos sin input donde la mente deambulaba y encontraba sus propias asociaciones, hoy está ocupado casi completamente. Y ese aburrimiento productivo es, en realidad, uno de los contextos más importantes para la formación del gusto propio. En ausencia de estímulos externos, la mente empieza a generar sus propios intereses. A notar que la llama, que la aburre,
que la activa. Y sin esos momentos, el proceso de descubrimiento interno se ralentiza. El origen de la confusión sobre el propio deseo está, entonces, en la combinación de dos cosas: la insuficiente seguridad interna para diferenciarse, y el insuficiente silencio para escuchar lo que hay adentro. Ambas cosas son propias de esta etapa. Y entender eso cambia la relación con la confusión. Hay algo más que vale decir sobre el papel de la familia en el origen de esta confusión. En algunas familias, las preferencias del hijo se subsumen en las preferencias del grupo familiar. Lo que se come, lo que se ve, lo que se hace juntos, todo eso está determinado por el conjunto, y hay poco espacio para que el individuo descubra qué quiere cuando nadie más está determinando la dirección. En esas dinámicas, la identidad propia tarda más en distinguirse porque el espacio de diferenciación dentro del núcleo primario fue más estrecho. Hay también algo que vale decir sobre el rol de la presión de rendimiento. Cuando el foco está puesto en rendir bien, en la escuela, en el deporte, en lo que sea que genere aprobación, el proceso de exploración libre del propio gusto queda relegado. No hay tiempo, no hay energía, no hay permiso. Lo que importa es lo que produce resultados visibles. Y el gusto propio, que no produce resultados inmediatos, se va postergando. Hay también algo que vale mencionar sobre lo que pasa cuando las figuras de autoridad tienen gustos muy marcados y muy presentes. El padre con gustos musicales definidos y expresados fuertemente. La madre con una estética clara y omnipresente. Cuando las figuras formativas tienen identidades muy densas, el espacio que queda para que el hijo forme la suya propia es más estrecho. No por maldad, simplemente porque la densidad de la presencia adulta ocupa el espacio que el gusto propio necesita para aparecer. Hay también algo que vale decir sobre lo que ocurre en los momentos de menor presión social, las vacaciones, los periodos de descanso, los momentos entre compromisos, donde hay más espacio para que aparezca algo propio. Muchas personas descubren en esos intervalos algo que genuinamente les llama, solo para verlo desvanecerse cuando vuelve la densidad del entorno. Esos descubrimientos en los márgenes son importantes. Valen la pena ser registrados. La confusión sobre el propio deseo opera en el día a día de maneras muy específicas. Opera en las conversaciones donde se habla de gustos y preferencias. La persona que adopta la posición del grupo sin haber hecho el recorrido interno propio. Que dice que le encanta algo sin haber explorado si realmente le encanta. Que descarta algo sin haberle dado tiempo. La velocidad de esas afirmaciones, tan rápidas, tan seguras hacia afuera, tan poco exploradas hacia adentro, es uno de los signos más claros de que el gusto propio todavía no encontró suficiente espacio. Opera en las situaciones de elección real. Cuando hay que elegir algo genuinamente, una actividad nueva, una dirección de estudio, un camino a explorar, y la brújula interna no da una señal clara. En esos momentos la confusión se hace más visible, y con ella la ansiedad de no saber qué se quiere. Esa ansiedad no es patológica. Es la señal de que la brújula interna todavía está calibrándose. Opera también en los momentos de soledad. Cuando el input se detiene, cuando no hay pantalla, no hay grupo, no hay nada que consumir, hay un vacío específico. No el vacío de aburrimiento ordinario. Un vacío que tiene algo de incómodo, algo de indefinido, que hace que se busque input rápidamente porque estar sin él produce esa incomodidad. Y esa incomodidad con el propio silencio interior es también una señal. La señal de que el interior todavía no es un lugar suficientemente habitado. Hay algo más que vale nombrar sobre la diferencia entre no saber qué te gusta y creer que no te gusta nada. Son experiencias diferentes pero se pueden confundir. No saber qué te gusta es una etapa del proceso de descubrimiento. No gustarte nada es algo más específico que merece atención diferente. La distinción importa porque produce estrategias muy diferentes. La primera requiere más exploración y más silencio, la segunda puede requerir apoyo específico. Hay también algo que vale decir sobre la relación entre esta confusión y el rendimiento escolar o las decisiones de futuro. En un sistema que pide que sepas qué querés hacer con tu vida a los 16 o 17 años,
La confusión sobre el propio deseo puede producir una angustia desproporcionada. Como si no saber todavía fuera evidencia de que algo está fundamentalmente mal. No lo es. Es evidencia de que el proceso de descubrimiento todavía está en curso. Y ese proceso no tiene por qué estar resuelto a los 16. La pregunta que queda, y que el bloque 4 empieza a responder, es cómo se navega esta confusión. No para resolverla de manera forzada, sino para tener una relación diferente con ella. Hay también algo que vale decir sobre los momentos en que el gusto propio se aparece, brevemente, y después se silencia. La canción que te gustó y no dijiste nada porque no encajaba con lo que escucha el grupo. La película que te movió y que minimizaste porque era rara. La actividad que te llamó y que descartaste antes de intentarla porque nadie más lo haría. Esos momentos de silenciamiento del gusto propio son también parte del patrón. Y notar que ocurren, notar que hay algo que se calla antes de poder expresarse, es ya una forma de comenzar a verlo. Hay también algo que vale nombrar sobre la ansiedad que produce no tener claras las propias preferencias cuando el sistema pide que las tengas claras. Las decisiones de estudio, de carrera, de dirección de vida, que se piden a edades cada vez más tempranas, producen una presión de claridad identitaria que no necesariamente corresponde al estado real del proceso interno. Y esa presión, en lugar de acelerar el proceso, muchas veces lo paraliza. La pregunta que queda, y que el próximo bloque puede comenzar a responder, es qué hacer con esta confusión una vez que se la puede ver y nombrar. Hay algo más que vale nombrar sobre el miedo específico que produce diferenciarse del grupo en esta edad. El rechazo social en la adolescencia no es abstracto, tiene consecuencias concretas sobre el día a día. Y ese riesgo real hace que la diferenciación sea difícil aunque se la desee. No es cobardía. Es la respuesta racional de alguien que entiende el costo. Hay algo más que vale agregar sobre la relación entre la confusión del propio deseo y la comparación con otros de la misma edad que parecen tener todo más claro. Esa comparación es una trampa específica. Los que parecen tener más claro a menudo simplemente tienen una capa más definida de gustos adoptados, no necesariamente más genuinos. La claridad aparente no siempre es claridad real. Y reconocer que la presión de claridad viene de afuera, no del proceso interno, ya es un primer movimiento hacia una relación diferente con la propia confusión. Entender el origen de la confusión sobre el propio deseo cambia la relación con esa confusión. Lo primero que cambia es la atribución. La confusión deja de ser evidencia de un defecto personal, de que sos menos, de que tenés menos personalidad, de que hay algo mal en vos, y pasa a ser información sobre la etapa y el entorno. No encontraste todavía con claridad lo que genuinamente te gusta porque el proceso requiere condiciones que no siempre están disponibles. Eso es diferente de que no tengas nada genuino adentro. Lo segundo que cambia es la dirección del proceso. Si la confusión viene de la ausencia de silencio y de la presión de diferenciación prematura, la dirección es crear más espacio para el silencio y reducir la presión de tener que saber ya. Eso puede sonar abstracto, pero tiene formas concretas: probar cosas sin que nadie evalúe el resultado, explorar sin el grupo, permitirse no saber si algo te gusta hasta haberle dado tiempo suficiente. Hay algo que vale nombrar sobre la diferencia entre el gusto que se dice y el gusto que se experimenta. El primero está en las conversaciones, en las listas, en el perfil. El segundo está en lo que pasa en el cuerpo cuando se está en contacto con algo. El gusto genuino no requiere validación externa, produce algo adentro que no depende de que nadie más esté de acuerdo. Y aprender a reconocer esa señal interna, a distinguirla de la aprobación grupal, es parte del proceso de construcción del gusto propio. Hay algo más que vale decir sobre la paciencia que este proceso requiere. El gusto propio no se encuentra de manera inmediata ni completa. Se va construyendo por acumulación de experiencias, de momentos de contacto genuino con cosas, de pequeñas revelaciones de que activa algo adentro y que no. Es un proceso lento, y en un mundo que valora la claridad inmediata y la identidad definida, esa lentitud puede generar ansiedad. Pero la lentitud no es el problema. Es el ritmo natural del proceso.
La palabra técnica de este episodio es identidad difusa, el estado en que la identidad, incluyendo los gustos y preferencias, todavía no se ha cristalizado en una forma propia y diferenciada. No es un diagnóstico ni una patología. Es una etapa del desarrollo que muchas personas atraviesan, especialmente en contextos de alta presión social y alta saturación de influencias. Y reconocerla como etapa, como algo que tiene un antes y un después, cambia la relación con la confusión que produce. Hay algo más que vale decir sobre la exploración como estrategia. No la exploración de lo que el grupo propone, sino la exploración activa de cosas fuera de la zona de confort social. Ir a un museo sin compañía. Escuchar un género de música que nadie en el grupo escucha, solo para ver qué pasa. Leer algo diferente. Probar una actividad sin decirle a nadie. Ese tipo de exploración, sin evaluación externa, sin que el resultado tenga que ser bueno, es uno de los modos más efectivos de ir encontrando lo que genuinamente llama. Hay también algo que vale decir sobre la resistencia que ese tipo de exploración produce. Porque explorar fuera de la zona de confort del grupo puede sentirse solitario. Puede generar la sensación de estar yendo en una dirección diferente a la de todos. Y esa sensación tiene su propio costo relacional. Pero ese costo es también parte del proceso de diferenciación, que es exactamente lo que hace posible, con el tiempo, tener una identidad genuinamente propia. Hay una última cosa que vale nombrar sobre lo que el proceso de encontrar el propio gusto produce, cuando empieza a avanzar. No una lista completa de preferencias. Algo más parecido a una brújula. A una capacidad de orientarse internamente que no depende de que el grupo confirme la dirección. Y esa capacidad, aunque llegue de manera parcial e imperfecta, es una de las cosas más importantes que esta etapa puede producir. Hay también algo que vale decir sobre el registro de los pequeños descubrimientos. Cuando algo activa genuinamente una respuesta interna, cuando el tiempo pasa diferente, cuando hay algo que queda dando vueltas, anotar eso, guardarlo, volver a él, es una manera de ir construyendo el mapa del propio gusto. No necesita ser elaborado. Solo necesita ser registrado antes de que el ruido del entorno lo tape. Hay una cosa más sobre el proceso, no requiere que se resuelva todo de una vez. Basta con ir encontrando, de a poco, las pequeñas señales. La canción que no querés que termine. El libro que no podés dejar. La conversación que te dejó pensando días. Esas señales son el gusto propio buscando espacio. Escucharlas es el movimiento disponible. Volvamos al principio. Decís que te gusta algo. Y mientras lo decís, hay algo adentro que no está del todo seguro. Después de todo lo que vimos, esa incertidumbre tiene un nombre y una lógica. No es falta de personalidad. No es superficialidad. Es la señal de que el proceso de construcción del gusto propio todavía está en curso. Que la influencia externa fue más densa que el espacio interno disponible para procesarla. Que la brújula interior todavía está calibrándose. Hay algo que vale decir sobre lo que significa seguir en ese proceso. Significa que todavía no encontraste todo lo que hay para encontrar. Que hay cosas que te van a gustar de verdad, que van a activar algo adentro que no depende de que nadie más lo valide, que son genuinamente tuyas, y que todavía no aparecieron con toda su claridad. Eso no es una falla del proceso. Es exactamente como el proceso debería estar en este momento. Hay también algo que vale decir sobre los momentos en que el gusto propio se aparece. Esos momentos en que algo te llama sin que nadie lo proponga, en que te quedas más tiempo del esperado haciendo algo, en que el tiempo pasa diferente. Esos momentos son señales. Son el gusto propio encontrando una pequeña grieta en el ruido. Y prestarles atención, notar que pasaron, recordarlos, buscar más de eso, es uno de los movimientos disponibles para ir encontrando la propia brújula. Hay algo más que vale decir sobre la relación con los demás durante este proceso. No hay que resolver la confusión solo. Hay personas, amigos, adultos, contextos, que pueden ayudar a explorar sin juzgar el resultado.
que pueden exponer a cosas nuevas sin presionar a que gusten, que pueden preguntar qué te pareció algo de una manera que deja espacio para la duda. Esos contextos, cuando están disponibles, aceleran el proceso de manera significativa. Y hay una última cosa que vale decir. El hecho de que la pregunta, ¿qué me gusta de verdad?, exista y genere incomodidad no es un problema. Es una señal de que hay algo genuino buscando aparecer. De que el gusto propio no está ausente, está en construcción. Y eso es exactamente lo que tiene que estar pasando. En el canal hay más sobre el proceso de construcción de la identidad en esta etapa y sobre lo que ayuda cuando la brújula todavía no da señal clara. Seguí cuando estés listo. Hay algo más que vale decir sobre la diferencia entre el proceso de encontrar el propio gusto y el proceso de construir una identidad completa. El gusto es solo una dimensión de la identidad, y quizás no la más importante. Hay valores, formas de relacionarse, maneras de ver el mundo, que también son parte de quien se es y que también están en proceso de formarse. El gusto es visible, social, fácil de evaluar. Eso lo hace el más expuesto a la presión externa. Pero no es el único territorio que importa. Hay también algo que vale decir sobre la paciencia que este proceso requiere de las personas que están cerca. Los adultos que preguntan qué querés hacer con tu vida a los 16 años sin dejar espacio para la duda. Los amigos que esperan opiniones firmes sobre todo. La cultura que valoriza la identidad definida y prematura. Todo eso hace más difícil el proceso. Y reconocer que esa presión existe, que la confusión no es solo interna sino también el resultado de un entorno que no da suficiente espacio, es también parte de entender lo que está pasando. Y hay una última cosa. La confusión sobre el propio deseo no es un estado permanente. Es una etapa. Y como toda etapa, tiene un después. Un después donde el gusto propio va siendo más distinguible del gusto reflejado. Donde la brújula interna da señales más claras. Donde la pregunta ¿qué me gusta de verdad? Tiene una respuesta que, aunque incompleta, es genuinamente tuya. Ese después existe. Y el proceso está en camino hacia él. Y eso, saber que el proceso está en camino aunque todavía no haya llegado, ya es bastante razón para seguir explorando. Y eso que está en camino es algo que merece ser esperado con curiosidad, no con ansiedad. Y la curiosidad, en este caso, es un movimiento mucho más útil que la ansiedad. Porque la curiosidad explora. La ansiedad paraliza. Hay una cosa más que vale dejar dicha. La pregunta que me gusta de verdad, el hecho de que exista y de que genere algo, es en sí misma una señal de que hay un interior buscando hacerse conocer. Y eso, en sí mismo, ya es algo importante. Y ese interior que busca hacerse conocer, aunque todavía no tenga todas las palabras,